Regresé a casa y la casa estaba vacía. Solo había paredes y silencio. Pero ese silencio gritaba que mi propia sangre me había arrebatado. Era el año 1985 cuando esta historia realmente comenzó, aunque los eventos que la desencadenaron habían estado gestándose durante años, décadas incluso, como semillas plantadas en tierra fértil esperando las condiciones perfectas para germinar y crecer hasta convertirse en algo monstruoso. Tenía 32 años, acababa de dar a luz a mi único hijo, Marcos, después de 8 años de matrimonio con Eduardo, un hombre que trabajaba como ingeniero civil en una empresa constructora y que parecía tener todo el potencial del mundo, todo el futuro brillante que una joven esposa podría desear para su familia. Vivíamos en una casa modesta pero hermosa en un barrio de clase media, una casa de 2 plantas con un jardín delantero donde planté rosas y jazmines, con un porche donde Eduardo y yo solíamos sentarnos por las tardes a tomar café y hablar sobre nuestros sueños, sobre el futuro que construiríamos juntos, sobre la familia que seríamos. La casa olía siempre a pan recién horneado porque yo horneaba 3 veces a la semana. Era algo que había aprendido de mi madre, ese arte de convertir harina y agua y levadura en algo que alimentaba no solo el cuerpo sino también el alma, algo que hacía que una casa se sintiera como un hogar. Marcos era un bebé hermoso, con los ojos oscuros de su padre y mi nariz pequeña, con ese llanto fuerte que llenaba la casa de vida y me despertaba cada 3 horas durante esos primeros meses agotadores pero maravillosos. Yo había dejado mi trabajo como secretaria en una oficina de abogados para quedarme en casa con él, una decisión que tomamos juntos, Eduardo y yo, porque creíamos que los niños necesitaban a su madre en casa, al menos durante esos primeros años cruciales. No me arrepentí de esa decisión entonces. Amaba cada momento con Marcos, cada sonrisa, cada hito, cada descubrimiento que hacía sobre el mundo. Lo amamantaba en el sillón de la sala mientras miraba por la ventana hacia el jardín, y en esos momentos sentía una paz tan profunda, una satisfacción tan completa, que pensaba que había encontrado mi propósito en la vida, que esto era para lo que había nacido, ser madre, criar a este pequeño ser humano, darle todo el amor y la seguridad que necesitaba para convertirse en un buen hombre. Eduardo era un padre dedicado en esos primeros años. Llegaba a casa del trabajo y lo primero que hacía era buscar a Marcos, lo cargaba en sus brazos y le hablaba con esa voz suave que reservaba solo para él, le contaba sobre su día, sobre los edificios que estaba diseñando, sobre el mundo que algún día Marcos heredaría. Los fines de semana íbamos al parque. Eduardo llevaba a Marcos en sus hombros y yo caminaba a su lado con la pañalera llena de todo lo que un bebé podría necesitar, y nos sentábamos en el pasto bajo los árboles y comíamos sándwiches y veíamos a otras familias y nos sentíamos parte de algo más grande, parte de esta comunidad de padres que estaban todos tratando de hacer lo mejor por sus hijos. Teníamos amigos, otras parejas jóvenes con niños de edades similares, y organizábamos cenas rotativas donde los niños jugaban juntos mientras los adultos hablaban de hipotecas y carreras y las pequeñas preocupaciones de la vida de clase media que parecían tan importantes entonces pero que ahora reconozco como insignificantes comparadas con lo que vendría después. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Comenzaban con un desayuno grande que yo preparaba, huevos revueltos con jamón, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja recién exprimido. Y nos sentábamos los 3 en la mesa de la cocina con la luz del sol entrando por la ventana y Marcos en su silla alta haciendo un desastre con su comida, pero sonriendo con esa alegría pura que solo los bebés pueden tener. Después del desayuno, nos vestíamos con nuestra mejor ropa y íbamos a misa en la iglesia del barrio, esa iglesia de piedra con vitrales que proyectaban arcoíris de luz sobre los bancos de madera, y yo sostenía a Marcos durante el servicio, meciéndolo suavemente cuando empezaba a inquietarse, susurrándole canciones de cuna cuando amenazaba con llorar. Después de misa, visitábamos a mis padres o a los padres de Eduardo, alternando cada semana, y pasábamos la tarde comiendo y hablando y dejando que los abuelos mimaran a Marcos de la manera que solo los abuelos pueden hacer, con ese amor incondicional que no tiene que preocuparse por la disciplina o las reglas, solo por el placer de estar con su nieto. Mi madre adoraba a Marcos, decía que era la imagen de Eduardo pero con mi temperamento, tranquilo y observador, siempre mirando el mundo con esos ojos grandes y serios como si estuviera tratando de entender todo de una vez. Ella me enseñó tantas cosas sobre ser madre, como calmar un bebé que llora, como saber cuando algo está realmente mal versus cuando es solo un capricho, como encontrar ese equilibrio entre dar amor y establecer límites. Me regaló muebles de su propia casa, piezas que habían estado en nuestra familia durante generaciones, una cómoda antigua de madera de cerezo que había pertenecido a mi abuela, una mesa de comedor sólida donde mi familia había compartido miles de comidas,
un armario alto con puertas de vidrio donde guardaba la vajilla buena que usábamos solo en ocasiones especiales. Cada pieza tenía una historia, cada rasguño y marca contaba algo sobre las vidas que se habían vivido alrededor de ella, y yo las atesoraba no solo por su belleza sino por lo que representaban, la continuidad, la conexión con el pasado, la idea de que estábamos construyendo algo que duraría, algo que algún día pasaríamos a nuestros propios hijos y nietos. Eduardo trabajaba mucho en esos años. A veces salía antes del amanecer y no regresaba hasta después del anochecer, pero siempre llegaba con historias sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre los edificios que estaban tomando forma bajo su supervisión, sobre los clientes difíciles y los contratistas problemáticos y todas las complicaciones de su trabajo. Yo escuchaba mientras preparaba la cena, mientras bañaba a Marcos, mientras doblaba la ropa limpia, y me sentía orgullosa de tener un esposo tan trabajador, tan dedicado a proveer para su familia. Ganaba bien, lo suficiente para que viviéramos cómodamente, para que pudiéramos ahorrar un poco cada mes, para que pudiéramos planear vacaciones y pensar en mejorar la casa y soñar con un futuro donde tendríamos más hijos, donde nuestra familia crecería y prosperaría. Nunca me preocupé por el dinero en esos años. Confiaba en que Eduardo lo manejaba bien, que estaba tomando las decisiones correctas, que estábamos construyendo una base financiera sólida para nuestro futuro. Cuando Marcos tenía 3 años, comenzó a ir al jardín de infantes, y recuerdo ese primer día con una claridad que todavía me sorprende, cómo lo vestí con su ropa nueva, cómo le peiné el cabello hacia un lado de la manera que a él le gustaba, cómo le preparé un almuerzo especial en una lonchera con su personaje de dibujos animados favorito. Caminamos juntos hasta la escuela, su mano pequeña en la mía, y cuando llegamos a la puerta del aula y la maestra lo llamó para que entrara, se volvió hacia mí con esos ojos grandes llenos de miedo e incertidumbre, y yo me arrodillé a su nivel y le dije que todo estaría bien, que mamá estaría ahí cuando saliera, que esta era una aventura emocionante donde haría nuevos amigos y aprendería cosas nuevas. Entró finalmente, mirando hacia atrás cada pocos pasos, y yo me quedé del otro lado de esa ventana de vidrio observándolo hasta que la maestra cerró la cortina, y luego caminé a casa sola por primera vez en 3 años, y la casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, y me senté en el sofá y lloré sin saber exactamente por qué, si era por orgullo de ver a mi hijo dar ese primer paso hacia la independencia o por miedo de que estuviera creciendo demasiado rápido, de que pronto ya no me necesitaría. Pero Marcos siempre fue un niño cariñoso, incluso cuando creció y comenzó la escuela primaria, siempre tenía tiempo para abrazos, para sentarse conmigo en el sofá por las tardes y contarme sobre su día, sobre sus amigos, sobre lo que había aprendido. Era un buen estudiante, no brillante pero consistente. Traía a casa calificaciones decentes y maestros que decían que era un placer tenerlo en clase, educado y atento y amable con los otros niños. Jugaba fútbol en un equipo de la escuela y yo iba a todos sus partidos. Me sentaba en las gradas con los otros padres y gritaba su nombre cuando tocaba la pelota, y después del partido, ganara o perdiera, lo llevaba a tomar helado y le decía que estaba orgullosa de él, que lo importante no era ganar sino dar lo mejor de sí mismo. Eduardo también iba cuando podía. Aunque su trabajo se estaba volviendo más demandante, más consumidor, había semanas en las que apenas lo veía, cuando llegaba a casa después de que Marcos ya estaba dormido y salía antes de que despertara. Fue alrededor del 10º cumpleaños de Marcos cuando comencé a notar los primeros cambios, las primeras grietas en la fachada perfecta que habíamos construido. Eduardo estaba más distante, más irritable. Llegaba a casa y se encerraba en su estudio con una copa de whisky y papeles de trabajo esparcidos por el escritorio, y cuando yo tocaba la puerta para preguntarle si quería cenar, respondía con monosílabos, con esa impaciencia apenas contenida de alguien que no quiere ser molestado. Comenzó a llegar más tarde, a veces no hasta las 10 u 11 de la noche, y cuando le preguntaba por qué, decía que había tenido que quedarse tarde en el trabajo, que había una crisis con un proyecto, que tenía una cena con clientes. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado aterradora para considerar, así que me tragaba mis dudas y preparaba su cena y la dejaba en el horno para que la calentara cuando llegara, y me iba a la cama sola, escuchando el sonido de sus llaves en la puerta horas después, sintiendo cómo se deslizaba en la cama tratando de no despertarme aunque yo ya estaba despierta. Había estado despierta durante horas. El dinero también se estaba convirtiendo en un problema, aunque no entendía exactamente cómo o por qué. Eduardo siempre había manejado las finanzas, pagaba las cuentas, manejaba las inversiones, y yo simplemente confiaba en que sabía lo que estaba haciendo. Pero comencé a notar pequeñas cosas,
cómo se ponía tenso cuando llegaba el correo, cómo revisaba las facturas con esa expresión de preocupación que no podía ocultar completamente, cómo empezó a decir que necesitábamos ser más cuidadosos con los gastos, que las cosas estaban ajustadas, que tal vez deberíamos posponer esas vacaciones que habíamos planeado. Le pregunté si todo estaba bien, si había problemas en el trabajo, y él me aseguraba que todo estaba perfecto, que solo estaba siendo cauteloso, que era importante ahorrar para el futuro. Pero había algo en su voz, en la forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba, que me hacía sentir que no estaba recibiendo toda la verdad, que había algo que no me estaba diciendo. Marcos también estaba cambiando, entrando en esa edad difícil de la preadolescencia donde los niños comienzan a separarse de sus padres, a buscar su propia identidad. Se volvió más reservado, pasaba más tiempo en su habitación, hablaba menos durante las cenas que ahora eran solo nosotros dos porque Eduardo rara vez estaba en casa a tiempo para comer con nosotros. Intenté mantener las tradiciones, los domingos en familia, las cenas especiales, pero se sentían forzadas ahora, como si estuviéramos actuando en una obra de teatro, recitando líneas que habíamos memorizado pero que ya no sentíamos. Eduardo y Marcos comenzaron a chocar más frecuentemente, pequeñas discusiones sobre tareas no hechas, sobre calificaciones que no eran lo suficientemente buenas, sobre amigos que Eduardo no aprobaba. Yo me encontraba en el medio, tratando de mantener la paz, de suavizar los bordes ásperos, de hacer que ambos vieran el punto de vista del otro, pero era agotador, como tratar de mantener unidas dos piezas de algo que se estaba rompiendo inevitablemente. Una noche, cuando Marcos tenía 12 años, escuché una discusión entre él y Eduardo que venía del estudio. No pude evitar acercarme a la puerta, no pude evitar escuchar mientras Eduardo le gritaba a Marcos sobre algo, sobre dinero que faltaba de su billetera, acusándolo de haberlo robado. Marcos negaba con vehemencia, su voz quebrada por las lágrimas, diciendo que él nunca haría eso, que ni siquiera sabía de qué estaba hablando su padre. Abrí la puerta y los encontré cara a cara, Eduardo rojo de ira y Marcos pálido de miedo, y me interpuse entre ellos. Le dije a Eduardo que se calmara, que no podía acusar a nuestro hijo de robar sin pruebas. Eduardo me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de ira y algo más oscuro, algo que parecía desprecio, y dijo que yo siempre defendía a Marcos, que lo estaba malcriando, que por eso el niño no tenía respeto por nada. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, la sugerencia de que yo era una mala madre, de que estaba fallando en criar a nuestro hijo correctamente. Después de esa noche, algo cambió fundamentalmente en nuestra familia. Eduardo se distanció aún más, Marcos se volvió más callado, más retraído, y yo me encontré caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener la paz, de evitar conflictos, de fingir que todo estaba bien cuando claramente nada estaba bien. Comencé a tener problemas para dormir, me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y ese peso en el pecho que hace difícil respirar, y me quedaba despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Eduardo a mi lado y preguntándome quién era este hombre, preguntándome cuándo había dejado de conocerlo. Durante el día, funcionaba en piloto automático, preparaba comidas que nadie comía realmente, limpiaba una casa que se sentía cada vez más como una prisión, sonreía a los vecinos y les decía que todo estaba maravilloso cuando me preguntaban cómo estaba la familia. Fue durante este periodo oscuro cuando conocí a Sofía, la mujer que eventualmente se convertiría en mi nuera, aunque en ese momento era solo la nueva novia de Marcos, una chica de 17 años con cabello largo y oscuro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marcos la trajo a casa un domingo por la tarde, claramente nervioso, claramente esperando nuestra aprobación, y yo intenté darle la bienvenida. Preparé té y galletas y traté de hacer conversación, pero había algo en ella que me ponía incómoda, algo en la forma en que miraba nuestra casa, evaluando, calculando, como si estuviera tasando el valor de cada objeto. Le preguntó a Marcos sobre los muebles, sobre la cómoda antigua en el comedor, sobre la mesa que había pertenecido a mi abuela, y él le contó las historias que yo le había contado, sobre cómo estas piezas habían estado en nuestra familia durante generaciones, y vi cómo sus ojos se iluminaban con un interés que no era sentimental sino financiero. Eduardo no estaba en casa cuando Sofía vino esa primera vez, estaba trabajando como siempre, y cuando le conté sobre ella esa noche, apenas levantó la vista de sus papeles, murmuró algo sobre esperar que Marcos supiera lo que estaba haciendo, y volvió a su trabajo. Pero yo no podía sacudirme esa sensación de inquietud, esa voz pequeña en mi cabeza que me decía que había algo no del todo correcto en esta chica, en la forma en que se había aferrado a Marcos,
en la forma en que ya estaba hablando de planes futuros después de solo unas semanas de conocerlo. Intenté hablar con Marcos sobre esto, suavemente, sin querer parecer crítica o controladora, pero él se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que yo no entendía, que Sofía era especial, que ella realmente lo entendía de maneras que nadie más lo hacía. Y tal vez tenía razón, tal vez ella lo entendía, o tal vez simplemente era muy buena diciéndole lo que quería escuchar, reflejando de vuelta en la imagen de sí mismo que quería ver. Los meses pasaron y la relación entre Marcos y Sofía se intensificó. Ella estaba en nuestra casa constantemente, comía con nosotros, se quedaba hasta tarde viendo películas con Marcos en la sala, y yo trataba de ser acogedora, de ser la suegra comprensiva, pero cada vez me resultaba más difícil. Había algo en la forma en que me miraba, con esa mezcla de lástima y superioridad, como si yo fuera una reliquia del pasado, alguien que no entendía el mundo moderno. Le hacía comentarios a Marcos sobre cómo yo hacía las cosas, sugiriendo mejores maneras, formas más eficientes, y yo podía ver cómo él comenzaba a verme a través de sus ojos, comenzaba a cuestionar las tradiciones y rutinas que habíamos tenido durante años. Eduardo, en las raras ocasiones en que estaba en casa cuando Sofía estaba ahí, era indiferente hacia ella, la trataba con la misma distancia educada con la que trataba a todos ahora, como si estuviera físicamente presente pero emocionalmente ausente, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Cuando Marcos cumplió 18 años, anunció que él y Sofía se iban a casar. No fue una pregunta, no fue una discusión, fue simplemente un hecho, y cuando intenté expresar mis preocupaciones, cuando sugerí que tal vez eran demasiado jóvenes, que tal vez deberían esperar, terminar la escuela, establecerse en sus carreras primero, Marcos me acusó de no querer que fuera feliz, de ser egoísta, de querer mantenerlo atado a mí para siempre. Sofía estaba a su lado durante esta conversación, con su mano en su brazo en un gesto posesivo, y cuando Marcos terminó su diatriba, ella me miró con esa sonrisa pequeña y satisfecha que me hizo querer gritar, que me hizo querer sacudirla y preguntarle qué era lo que realmente quería de mi hijo. Pero me tragué mi ira, me tragué mis miedos, porque no quería alejar a Marcos, no quería perderlo, así que dije que por supuesto que apoyaba su decisión, que solo quería lo mejor para él, que estaría ahí para ayudar a planear la boda de cualquier manera que necesitaran. La boda fue un asunto pequeño, solo familia cercana y algunos amigos, celebrada en el jardín de nuestra casa en un día de primavera cuando las rosas estaban en plena floración y el aire olía a jazmín y promesas. Yo preparé la mayor parte de la comida, pasé días cocinando y horneando, queriendo que todo fuera perfecto, queriendo demostrar que podía hacer esto, que podía darle a mi hijo una boda hermosa incluso con un presupuesto limitado. Eduardo pagó por el fotógrafo y el pastel, pero incluso eso fue una lucha. Tuvimos una discusión terrible la noche anterior sobre dinero, sobre cuánto estábamos gastando, sobre si podíamos permitírnoslo, y por primera vez admitió que las cosas no estaban bien financieramente, que había cometido algunos errores, que había inversiones que habían salido mal. No me dio detalles, no me explicó exactamente qué había pasado, solo me dijo que necesitábamos ser más cuidadosos, que las cosas iban a estar ajustadas por un tiempo. El día de la boda, me puse mi mejor vestido, me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras que se habían convertido en una característica permanente de mi rostro, y sonreí para las fotografías mientras mi corazón se sentía pesado en mi pecho. Vi a Marcos parado junto a Sofía bajo el arco de flores que había construido, vi cómo la miraba con esos ojos llenos de amor y esperanza, y recé para estar equivocada sobre ella, recé para que mis instintos estuvieran mal, para que ella realmente lo amara y no solo lo que él podría darle. Durante la recepción, bailé con Marcos, esa tradición de madre e hijo, y mientras nos movíamos lentamente al ritmo de la música, le susurré que lo amaba, que siempre estaría ahí para él, sin importar qué, y él me abrazó fuerte y me dijo que lo sabía, que me amaba también, y por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez todo estaría bien, que tal vez estaba preocupándome por nada. Pero esa sensación de paz no duró. Marcos y Sofía se mudaron a un apartamento pequeño no muy lejos de nuestra casa, y al principio venían a visitarnos regularmente, los domingos para el almuerzo, ocasionalmente durante la semana para cenar. Pero gradualmente las visitas se volvieron menos frecuentes, siempre había una excusa, estaban ocupados, tenían otros planes, Sofía no se sentía bien. Cuando los veía, notaba cambios en Marcos, la forma en que miraba a Sofía antes de responder cualquier pregunta, como si necesitara su aprobación, la forma en que había adoptado sus opiniones sobre cosas, repitiendo sus palabras como si fueran propias. Intenté mantener la conexión, los llamaba regularmente,
los invitaba a eventos familiares, pero sentía que lo estaba perdiendo, que se estaba alejando de mí de maneras que no podía detener, de maneras que me aterraban. Eduardo murió cuando Marcos tenía 23 años. Un infarto repentino mientras estaba en el trabajo. Se desplomó en una reunión y para cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Recibí la llamada en medio de la tarde, una voz desconocida al otro lado de la línea diciéndome que mi esposo había tenido una emergencia médica, que necesitaba ir al hospital inmediatamente, y conduje ahí en un estado de shock, con las manos agarrando el volante tan fuerte que me dolían, rezando por favor que estuviera bien, que esto fuera solo un susto, que todavía tuviéramos tiempo. Pero cuando llegué, el doctor me llevó a una sala privada y con expresión grave me dijo que lo sentía, que habían hecho todo lo posible, que Eduardo se había ido. No lloré en ese momento, no pude, estaba demasiado aturdida, demasiado incapaz de procesar lo que me estaban diciendo, y simplemente asentí y pregunté si podía verlo, y me llevaron a una habitación donde yacía en una camilla cubierto con una sábana blanca, y solo entonces, cuando vi su rostro tan pálido y quieto, fue que la realidad me golpeó y me derrumbé. El funeral fue un borrón de rostros y condolencias y arreglos que tuve que hacer mientras me movía a través de una niebla de dolor. Marcos estuvo ahí, por supuesto, con Sofía a su lado, y los vi susurrando entre ellos durante el velorio, sus cabezas juntas en conversación privada mientras yo estaba sola recibiendo a los dolientes, agradeciendo su presencia, aceptando sus abrazos y sus palabras de consuelo que no consolaban nada. Después del funeral, cuando todos habían ido y la casa estaba silenciosa de nuevo, me senté en el sofá donde Eduardo solía sentarse y finalmente me permití llorar de verdad, llorar por todo lo que habíamos perdido, por todos los problemas no resueltos entre nosotros, por todas las conversaciones que nunca tendríamos, por todas las preguntas que nunca serían respondidas. Marcos vino a quedarse conmigo esa noche. Sofía había ido a casa diciendo que tenía dolor de cabeza, y fue solo mi hijo y yo, y hablamos hasta tarde sobre su padre, sobre los buenos recuerdos, sobre cómo lo extrañaríamos, y por primera vez en meses sentí que lo tenía de vuelta, que era mi hijo de nuevo y no la versión de sí mismo que Sofía estaba moldeando. Pero esa cercanía no duró. A la mañana siguiente, Sofía vino a recoger a Marcos y noté cómo ella miraba la casa con renovado interés, cómo sus ojos se posaban en los muebles, en las pinturas en las paredes, en los objetos de valor que Eduardo y yo habíamos acumulado durante años. Hizo un comentario sobre cuánto espacio tenía yo ahora, sobre cómo debía ser difícil mantener una casa tan grande sola, y aunque sus palabras sonaban comprensivas, había algo debajo de ellas, algo que me hizo sentir incómoda. En las semanas siguientes, mientras navegaba por el proceso de arreglar el patrimonio de Eduardo, descubrí la verdadera extensión de nuestros problemas financieros. Había deudas que no conocía, inversiones fallidas, préstamos que había sacado sin decirme. La casa estaba hipotecada hasta el límite, había facturas sin pagar, y cuando el abogado me explicó todo, cuando puso los papeles frente a mí mostrando exactamente cuán mal estaban las cosas, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Le conté a Marcos sobre la situación financiera, necesitaba que lo supiera, necesitaba que entendiera por qué iba a tener que hacer algunos cambios, tal vez vender la casa, mudarme a algo más pequeño y manejable. Él pareció comprensivo al principio, me abrazó y me dijo que haríamos lo que fuera necesario, que estaríamos bien. Pero luego Sofía comenzó a hacer sugerencias, comenzó a hablar sobre cómo yo podría vender algunas cosas para aliviar la carga financiera, como esos muebles antiguos probablemente valían bastante dinero, como sería más práctico tener muebles modernos de todos modos, más fáciles de mantener. Marcos comenzó a repetir estas ideas, comenzó a presionarme para que considerara vender cosas, y yo resistía, le explicaba que estos muebles eran más que solo objetos, eran historia familiar, eran conexiones con mi madre, con mi abuela, eran lo único tangible que me quedaba de mi pasado. Decidí finalmente que necesitaba vender la casa, era demasiado grande, demasiado cara de mantener, y los recuerdos que contenía eran más dolorosos que reconfortantes ahora. Encontré un apartamento pequeño en un edificio más viejo pero bien mantenido, y comencé el proceso de empacar mi vida, de decidir qué llevar y qué dejar atrás. Marcos y Sofía se ofrecieron a ayudar, y aunque parte de mí estaba agradecida, otra parte estaba cautelosa, especialmente por la forma en que Sofía seguía señalando cosas y sugiriendo que sería más fácil venderlas que moverlas. Pero yo estaba decidida a llevar mis muebles, especialmente las piezas que habían pertenecido a mi madre, la cómoda, la mesa del comedor, el armario con puertas de vidrio. Contraté una empresa de mudanzas, programé todo para un martes,
Y el lunes decidí ir a visitar a mi hermana que estaba en el hospital recuperándose de una cirugía. Necesitaba salir de la casa por un día, necesitaba un descanso del estrés de la mudanza. Le dije a Marcos que estaría fuera todo el día, que regresaría por la tarde, y él me aseguró que todo estaría bien, que él y Sofía pasarían a revisar que todo estuviera listo para los mudadores al día siguiente. Conduje las 3 horas hasta el hospital donde estaba mi hermana, pasé el día con ella, tratando de mantener una conversación alegre a pesar del peso que sentía en mi corazón, y alrededor de las 5 de la tarde comencé el viaje de regreso a casa. Llegué justo cuando el sol se estaba poniendo, pintan el cielo de naranjas y rosas, y estacioné en la entrada y noté inmediatamente que algo estaba mal. La puerta principal estaba entreabierta, y cuando entré, cuando di ese primer paso dentro de mi casa, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. La sala estaba vacía, completamente vacía, no había sofá, no había sillas, no había mesa de centro, solo marcas rectangulares en el piso donde los muebles habían estado durante 30 años. Corrí al comedor y estaba igual, la mesa de mi abuela se había ido, las sillas se habían ido, el armario con las puertas de vidrio se había ido. Subí las escaleras con las piernas temblorosas y encontré los dormitorios igualmente vaciados. Mi cómoda se había ido, la cama se había ido, todo se había ido. Me quedé parada en medio de mi casa vacía, con el eco de mis propios pasos rebotando en las paredes desnudas, y traté de procesar lo que estaba viendo, traté de encontrar alguna explicación que tuviera sentido. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Marcos, y cuando contestó, antes de que pudiera decir nada, le grité que dónde estaban mis muebles, qué había pasado, por qué mi casa estaba vacía. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que duró demasiado, y luego su voz, sonando extrañamente calmada, demasiado calmada, diciéndome que él y Sofía habían decidido ayudarme, que habían vendido los muebles porque yo necesitaba el dinero, que habían conseguido buenos precios, que me darían el dinero cuando regresara. Le grité que no tenía derecho, que esos muebles no eran suyos para vender, que cómo se atrevía, y él respondió con irritación que estaba siendo dramática, que eran solo muebles, que necesitaba ser práctica, que de todos modos iba a tener que deshacerme de ellos. Le pregunté dónde estaba el dinero, cuánto había conseguido, y él se puso evasivo, dijo que lo tenía guardado, que me lo daría pronto, y entonces Sofía tomó el teléfono y con esa voz dulce y condescendiente me dijo que en realidad habían decidido usar el dinero para un viaje que habían estado planeando, que irían a París, que siempre había sido el sueño de Sofía, que yo entendería, que podían darme el dinero cuando regresaran en un mes. Sentí como si me hubieran abofeteado, como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones, y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera expresar la magnitud de mi ira y mi dolor, Sofía colgó el teléfono, y me quedé ahí sosteniendo mi teléfono muerto en mi mano, mirando alrededor de mi casa vacía, y algo dentro de mí se rompió, algo fundamental se fracturó de una manera que sabía que nunca podría ser reparado completamente. Esa noche no dormí, me senté en el piso de mi sala vacía con la espalda contra la pared, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi madre cuya cómoda había sido vendida como si no fuera más que madera y clavos. Lloré por mi abuela cuya mesa había alimentado a generaciones de nuestra familia y ahora estaba en la casa de algún extraño. Lloré por la traición de mi propio hijo, por el hecho de que había elegido a su esposa sobre su madre, dinero sobre memoria, París sobre mí, corazón roto. Pero en algún momento durante esa larga noche oscura, algo cambió dentro de mí, la tristeza comenzó a transformarse en algo más duro, más frío, más determinado. Me di cuenta de que había pasado mi vida siendo suave, siendo comprensiva, poniendo las necesidades de otros antes que las mías, y donde me había llevado eso, a una casa vacía, a un hijo que me había traicionado de la manera más cruel, a una nuera que me veía como nada más que un obstáculo para sus planes. Tomé una decisión esa noche, una decisión que cambiaría todo. Si Marcos y Sofía querían jugar este juego, si querían tratarme como si fuera solo un recurso para ser explotado, entonces les enseñaría una lección que nunca olvidarían. Pasé los siguientes días haciendo llamadas, contactando abogados, investigando mis opciones, y descubrí algo interesante. Aunque Marcos había vendido los muebles, técnicamente había cometido un robo, esos muebles eran míos legalmente, parte de mi patrimonio, y él no tenía derecho a venderlos sin mi permiso. Presenté una denuncia policial, proporcioné documentación probando que los muebles eran míos, y el detective asignado al caso me dijo que investigarían, que rastrearían las ventas, que harían lo que pudieran para recuperar mis pertenencias o al menos asegurar que se hiciera justicia.
Pero eso no era suficiente para mí. Necesitaba algo más. Necesitaba que Marcos entendiera realmente lo que había hecho, el dolor que había causado. Contraté a un investigador privado. Le pedí que rastreara exactamente qué había hecho Marcos con el dinero de la venta de mis muebles, y lo que descubrió fue aún peor de lo que había imaginado. No solo habían usado el dinero para su viaje a París, habían gastado una fortuna, habían reservado hoteles de lujo, restaurantes caros, habían vivido como realeza durante 2 semanas mientras yo estaba aquí sola en mi apartamento vacío comiendo sopa de lata. Pero lo que realmente me enfureció, lo que hizo que mi sangre hirviera, fue descubrir que Sofía había estado publicando fotos de su viaje en redes sociales, fotos de ella frente a la Torre Eiffel, cenando en cafés elegantes, llevando ropa de diseñador, y en cada foto estaba etiquetada con hashtag sobre vivir tu mejor vida, sobre perseguir tus sueños, sobre no dejar que nadie te detenga. El investigador también descubrió algo más, algo que me dio la pieza final del rompecabezas. Sofía había estado planeando esto durante meses, había estado presionando a Marcos para que encontrara una manera de conseguir dinero, había estado específicamente interesada en mis muebles desde la primera vez que los vio, había investigado su valor, había encontrado compradores antes incluso de que Eduardo muriera. Esto no había sido un impulso, no había sido una decisión tomada en el momento para ayudarme, había sido un plan calculado, una manipulación fría, y Marcos había sido su instrumento dispuesto, cegado por su amor por ella, incapaz o no dispuesto a ver lo que estaba haciendo realmente. Esa revelación fue devastadora porque significaba que mi hijo no era solo débil o mal guiado, era cómplice, había elegido activamente traicionarme, había elegido el dinero y el placer sobre su propia madre. Cuando Marcos y Sofía regresaron de París, bronceados y sonrientes y llenos de historias sobre su viaje maravilloso, los invité a mi apartamento. Vinieron esperando tal vez una confrontación, tal vez lágrimas y acusaciones, pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Los recibí con calma, les ofrecí café, les pedí que se sentaran en las sillas plegables baratas que había comprado para reemplazar los muebles que habían robado. Marcos se veía incómodo, evitaba mi mirada, pero Sofía estaba confiada, casi desafiante, como si se atreviera a decir algo sobre lo que habían hecho. Les dije que había estado pensando mucho durante su ausencia, que había llegado a algunas conclusiones sobre mi vida, sobre mis relaciones, sobre lo que realmente importaba. Marcos comenzó a interrumpir, comenzó a ofrecer excusas, pero levanté mi mano y le dije que me dejara terminar. Les expliqué que había presentado una denuncia policial, que había documentación completa de lo que habían hecho, que técnicamente habían cometido un delito. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Marcos, vi cómo Sofía se ponía rígida, su confianza evaporándose como agua en el desierto. Pero luego les dije que había decidido no proceder con los cargos, que había retirado la denuncia, y vi el alivio en sus rostros, vieron pensando que habían escapado, que había sido débil de nuevo, que me habían manipulado una vez más. Pero entonces les entregué un sobre, y cuando Marcos lo abrió y leyó los documentos dentro, su rostro se puso pálido. Eran documentos legales, desheredándolo completamente, removiéndolo como beneficiario de mi seguro de vida, de cualquier activo que pudiera tener, de cualquier cosa que pudiera dejarle cuando muriera. Le expliqué que también había cambiado mi testamento, que todo lo que tenía iría a organizaciones benéficas, que él no recibiría nada, ni un centavo, ni un objeto, nada. Marcos comenzó a protestar, comenzó a decir que estaba siendo injusta, que estaba exagerando, que solo eran muebles, y fue entonces cuando perdí la compostura, cuando toda la ira y el dolor que había estado conteniendo finalmente explotaron. Le grité que no eran solo muebles, eran mi historia, mi familia, mi conexión con las personas que había amado y perdido, y él los había vendido como si fueran basura, como si no significaran nada, como si yo no significara nada. Le dije que me había traicionado de la manera más profunda posible, que había elegido dinero y una mujer manipuladora sobre su propia madre, que había destruido cualquier confianza que hubiera tenido en él, cualquier respeto, cualquier amor. Sofía intentó intervenir, intentó decir que yo estaba siendo dramática, que necesitaba calmarse, y me volví hacia ella con una furia que la hizo retroceder. Le dije que sabía exactamente lo que era, una cazafortunas, una manipuladora, alguien que había visto a mi hijo como una marca fácil, como un medio para un fin, y que había tenido éxito en convertirlo en alguien que yo no reconocía, alguien que podía traicionar a su propia madre sin remordimiento. Les dije que se fueran, que salieran de mi apartamento y de mi vida, que no quería volver a verlos,
que había terminado tratando de mantener una relación que claramente solo iba en una dirección. Marcos trató de argumentar, trató de decir que podíamos resolver esto, que podíamos hablar, pero yo estaba más allá de las palabras, más allá de las explicaciones, más allá del perdón. Los empujé hacia la puerta, literalmente los empujé fuera de mi apartamento, y cerré la puerta con llave detrás de ellos, y me quedé ahí temblando, escuchando sus voces del otro lado, Marcos tocando la puerta, rogando que lo dejara entrar, Sofía diciéndole que me dejara, que yo volvería cuando me calmara, que solo estaba siendo emocional. Pero no volví, no abrí esa puerta, y eventualmente se fueron, y me quedé sola en mi apartamento vacío, sintiendo una mezcla extraña de alivio y pérdida, de victoria y derrota. Los días siguientes fueron extraños, me sentía ligera y pesada al mismo tiempo, libre pero también profundamente triste. Marcos intentó llamarme múltiples veces, dejó mensajes de voz que no escuché, envió mensajes de texto que no leí. Sofía también intentó contactarme, con mensajes que alternaban entre disculpas y acusaciones, entre súplicas y amenazas. Bloqueé sus números, bloqueé sus cuentas de redes sociales, corté todos los canales de comunicación porque sabía que si les daba aunque fuera una pequeña abertura, intentarían manipularme de nuevo, intentarían hacerme sentir culpable, intentarían convencerme de que había exagerado, de que necesitaba perdonar y olvidar. Pero no podía olvidar, no quería olvidar, porque olvidar significaría minimizar lo que habían hecho, significaría decir que estaba bien traicionarme de esa manera. Pasaron semanas, luego meses, y lentamente comencé a construir una nueva vida sin Marcos, sin la expectativa de ser madre, sin la carga de mantener una relación que solo me causaba dolor. Comencé a ir a terapia, algo que debía haber hecho años antes, y trabajé en procesar no solo esta traición reciente sino todas las traiciones, todos los dolores, todas las pérdidas que había acumulado durante mi vida. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones que había estado repitiendo, la forma en que siempre ponía las necesidades de otros antes que las mías, la forma en que había permitido que me trataran mal porque tenía miedo de estar sola, miedo de ser vista como difícil o poco amorosa. Aprendí que establecer límites no era ser cruel, era ser saludable, que decir no era egoísta, era necesario, que protegerme a mí misma no era algo por lo que debiera sentirme culpable. Hice nuevos amigos, me uní a un club de lectura en la biblioteca, comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario, encontré maneras de llenar mi tiempo que no involucraban esperar que mi hijo me llamara, esperar que mi familia me necesitara. Descubrí que había una vida entera que había estado ignorando, un mundo de posibilidades que había estado demasiado ocupada para explorar cuando estaba atrapada en los roles de esposa y madre. No fue fácil, hubo días en que la soledad era casi insoportable, días en que cuestionaba si había hecho lo correcto, si debería haber sido más indulgente, más comprensiva. Pero entonces recordaba cómo me había sentido parada en esa casa vacía, recordaba la traición, el dolor, la sensación de ser usada y descartada, y sabía que había tomado la decisión correcta, que había elegido mi dignidad sobre la comodidad de una relación falsa. Un día, casi un año después de haberlos echado de mi vida, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía en la etiqueta como la de Marcos. Por un momento consideré tirarlo sin abrirlo, consideré mantener esa puerta cerrada, pero la curiosidad ganó y lo abrí cuidadosamente. Dentro había una carta y varias fotografías, y cuando comencé a leer la carta, cuando vi lo que Marcos había escrito, sentí como si el piso se moviera bajo mis pies una vez más. La carta comenzaba con una disculpa, pero no una disculpa superficial, era profunda, detallada, cruda en su honestidad. Marcos escribió sobre cómo había estado ciego, cómo Sofía lo había manipulado desde el principio, cómo finalmente había visto su verdadera naturaleza cuando ella había comenzado a presionarlo para que hiciera más, para que encontrara más formas de conseguir dinero, para que cortara lazos con cualquiera que pudiera interferir con sus planes. Escribió sobre cómo habían tenido una pelea terrible, cómo él finalmente había confrontado a Sofía sobre lo que habían hecho, sobre cómo habían tratado a su madre, y cómo ella había respondido con frialdad, diciéndole que yo era solo un obstáculo, que los padres eran para ser usados y luego descartados, que él necesitaba crecer y dejar de ser tan sentimental. Escribió sobre cómo esas palabras lo habían despertado, cómo finalmente había visto lo que yo había visto desde el principio, que Sofía no lo amaba realmente, que solo lo había visto como un medio para conseguir lo que quería. Había dejado a Sofía, había iniciado el proceso de divorcio, y ahora estaba tratando de reconstruir su vida,
tratando de entender cómo había permitido que esto sucediera, cómo había traicionado a la persona que más lo había amado en el mundo. Las fotografías en el paquete eran de los muebles, mis muebles. Marcos había rastreado a algunos de los compradores, había explicado la situación, y aunque no pudo recuperarlos todos, había conseguido recuperar algunos, incluyendo la cómoda de mi madre y 2 de las sillas del comedor de mi abuela. La carta terminaba con una súplica, no por perdón porque escribió que sabía que no lo merecía, sino por la oportunidad de intentar hacer las cosas bien, de pasar el resto de su vida tratando de compensar el daño que había causado. Incluía su nueva dirección, su nuevo número de teléfono, y una invitación abierta para que lo contactara si alguna vez estaba lista, si alguna vez podía encontrar en mi corazón un espacio para él de nuevo. Me senté con esa carta en mis manos durante horas, leyéndola una y otra vez, sintiendo una tormenta de emociones, ira y dolor, pero también algo más suave, algo que podría haber sido esperanza o tal vez solo el eco del amor que había sentido por mi hijo antes de que todo se rompiera. No respondí de inmediato, necesitaba tiempo para procesar, para pensar, para decidir si estaba lista para abrir esa puerta de nuevo, si podía arriesgarme a ser herida otra vez. Pasaron varias semanas antes de que finalmente tomara el teléfono y marcara el número que Marcos había incluido en su carta. Cuando contestó, hubo un momento de silencio sorprendido, como si no hubiera esperado realmente que lo llamara, y luego su voz, quebrada por la emoción, diciendo mi nombre como una pregunta. Le dije que había recibido su carta, que había leído cada palabra, que apreciaba su honestidad pero que necesitaba que entendiera que esto no era un perdón instantáneo, no era un borrón y cuenta nueva, era solo el primer paso muy pequeño en un camino muy largo hacia la posible reconciliación. Él aceptó inmediatamente, dijo que entendía, que tomaría lo que yo estuviera dispuesta a dar, que no tenía derecho a pedir más. Acordamos encontrarnos para café, un lugar neutral, público, donde pudiéramos hablar sin la presión de estar en el espacio personal del otro. El día de nuestro encuentro, llegué temprano, me senté en una mesa cerca de la ventana y observé a la gente pasar por la calle mientras esperaba, sintiendo mis nervios crecer con cada minuto que pasaba. Cuando Marcos entró, casi no lo reconocí, había perdido peso, tenía ojeras, su ropa estaba arrugada como si no hubiera dormido bien en meses. Se sentó frente a mí con movimientos cautelosos, como si tuviera miedo de que pudiera levantarme e irme en cualquier momento, y tal vez tenía razón en tener ese miedo porque parte de mí quería hacer exactamente eso. Pero me quedé, y hablamos, o más bien, él habló y yo escuché, y me contó toda la historia, todos los detalles que no había incluido en la carta, sobre cómo Sofía lo había manipulado desde el principio, sobre cómo había jugado con sus inseguridades, sobre cómo había creado una realidad alternativa donde yo era el problema, donde yo era la que lo estaba reteniendo, donde deshacerse de mis muebles era un acto de liberación y no de traición. Escuché mientras me explicaba cómo había sido cegado por lo que pensó que era amor, cómo había racionalizado cada paso en el camino, diciéndose a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que estaba construyendo su propia vida, que tenía derecho a poner a su esposa primero. Y cuando terminó de hablar, cuando finalmente se quedó sin palabras y me miró con esos ojos llenos de arrepentimiento y esperanza, le dije la verdad, le dije que lo que había hecho era imperdonable, que había destruido algo precioso e irreemplazable, que había vendido no solo muebles sino recuerdos, historia, el legado de su abuela y su bisabuela. Le dije que la traición no era solo el acto de vender mis cosas, era la forma en que lo había hecho, a mis espaldas, mientras yo estaba visitando a mi hermana enferma, y luego usar ese dinero para vivir lujosamente mientras yo estaba sola en un apartamento vacío. Le dije que esa traición había roto algo fundamental entre nosotros, la confianza de una madre en su hijo, la creencia de que sin importar qué, él siempre me protegería, siempre me valoraría. Pero también le dije que apreciaba su honestidad ahora, que apreciaba que finalmente había visto la verdad sobre Sofía, que había tenido el coraje de dejarla y admitir sus errores. Le dije que no sabía si podríamos alguna vez tener una relación real de nuevo, si podría alguna vez confiar en él completamente, pero que estaba dispuesta a intentarlo, lentamente, con límites claros, con expectativas realistas. Él lloró entonces, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras asentía, mientras me agradecía por darle esta oportunidad que no merecía. Establecimos reglas, acordamos vernos una vez al mes para empezar, solo para café, solo para hablar, sin expectativas de más. Acordamos que él tendría que demostrar con acciones, no solo palabras, que había cambiado, que había aprendido, que entendía el valor de la familia y la lealtad. Y acordamos que nunca,
nunca hablaríamos de Sofía, que ese capítulo estaba cerrado, que ella no tendría ningún lugar en cualquier relación futura que pudiéramos construir. Los meses siguientes fueron un proceso lento y a veces doloroso de reconstrucción. Marcos cumplió su palabra, apareció a cada reunión que programamos, nunca llegó tarde, nunca canceló, siempre estaba presente de maneras que no había estado en años. Me trajo los muebles que había logrado recuperar, la cómoda de mi madre que había encontrado en una tienda de antigüedades a 2 horas de distancia, las sillas que había rastreado a través de una venta en línea. No eran todas las piezas, no podía deshacer completamente lo que había hecho, pero el esfuerzo que había puesto en encontrarlas, en traerlas de vuelta a mí, significaba algo, demostraba que estaba tratando de hacer las cosas bien de la única manera que podía. Hablamos sobre muchas cosas durante esos cafés mensuales, sobre su padre, sobre cómo Eduardo había muerto con tantas cosas sin resolver entre nosotros, sobre cómo Marcos lamentaba no haber sido un mejor hijo cuando su padre estaba vivo, sobre cómo ahora entendía el peso del arrepentimiento, cómo se sentía cargar con el conocimiento de que había herido a alguien que amaba de maneras que nunca podrían ser completamente reparadas. Lentamente, muy lentamente, comencé a ver destellos del hijo que había conocido antes de Sofía, el niño amable y considerado que había sido, el joven que había tenido potencial antes de que fuera descarrilado por una mujer manipuladora. No era el mismo, ninguno de nosotros lo era. Ambos habíamos sido cambiados por lo que había pasado, marcados por la traición y la pérdida de maneras que nunca desaparecerían completamente. Pero había algo nuevo también, una honestidad que no había estado ahí antes, una disposición a ser vulnerable, a admitir errores, a aceptar consecuencias. Marcos comenzó a ir a terapia también, trabajando en entender cómo había sido tan fácilmente manipulado, cómo había perdido de vista sus propios valores, cómo podía asegurarse de nunca permitir que algo así sucediera de nuevo. Me contaba sobre sus sesiones, sobre las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo, y yo compartía algunas de mis propias revelaciones de terapia, y en esos intercambios, en esa vulnerabilidad mutua, comenzamos a construir algo nuevo, no una recuperación del pasado sino la creación de una relación completamente diferente. Ahora, 3 años después de todo aquello, Marcos y yo tenemos una relación que es complicada pero real. No nos vemos con tanta frecuencia como lo hacíamos antes de Sofía, no tenemos esa cercanía fácil y sin esfuerzo que alguna vez tuvimos, pero lo que tenemos es honesto, es ganado, es construido sobre una comprensión clara de lo que cada uno puede y no puede dar. Él sabe que nunca será completamente perdonado, que siempre habrá una parte de mí que recuerda esa casa vacía, que siente el dolor de esa traición, y yo sé que él vive con ese conocimiento todos los días, que es su carga que cargar, su cruz que llevar. Pero también hemos encontrado momentos de alegría juntos, pequeños momentos de conexión que se sienten preciosos precisamente porque son raros, porque son ganados con esfuerzo y honestidad. Celebramos cumpleaños juntos ahora, solo nosotros dos, cenas tranquilas donde hablamos sobre nuestras vidas, sobre libros que hemos leído, sobre películas que hemos visto, sobre las pequeñas cosas cotidianas que constituyen una vida. La cómoda de mi madre está en mi apartamento ahora, en mi dormitorio, y cada vez que la veo siento una mezcla de emociones, alegría de tenerla de vuelta, dolor por todo lo que se perdió, gratitud por el esfuerzo que Marcos puso en recuperarla. Las sillas del comedor de mi abuela están en mi pequeña área de comedor, y aunque no tengo la mesa que las acompañaba, aunque la colección nunca estará completa de nuevo, tenerlas aquí se siente como recuperar un pedazo de mi historia, un pedazo de mi identidad que pensé que había perdido para siempre. Marcos me preguntó una vez si alguna vez podría perdonarlo completamente, si alguna vez podríamos volver a ser como éramos antes, y le dije la verdad, le dije que no podemos volver atrás, que lo que se rompió no puede ser completamente reparado, pero que eso no significa que no podamos crear algo nuevo, algo diferente, algo que tenga su propio valor a pesar de o tal vez debido a todas las grietas y cicatrices. He aprendido tanto en estos últimos años. Lecciones que vinieron a un precio terrible, pero que han cambiado fundamentalmente cómo veo el mundo, cómo me veo a mí misma. Aprendí que el amor no es suficiente, que puedes amar a alguien profundamente y aún así necesitar protegerte de ellos, aún así necesitar establecer límites, aún así necesitar decir no. Aprendí que ser madre no significa sacrificar todo, no significa permitir que te traten mal en nombre del amor familiar, no significa perder tu propia identidad en el proceso de criar a otro ser humano. Aprendí que el perdón no es un evento único sino un proceso continuo, que algunos días puedes perdonar y otros días la ira vuelve tan fresca como si la traición hubiera sucedido ayer,
y que ambas cosas están bien, que la sanación no es lineal, que no hay un cronograma correcto para procesar el dolor. Aprendí que puedes sobrevivir cosas que pensaste que te matarían, que puedes reconstruir una vida de los escombros, que puedes encontrar alegría y significado incluso después de las pérdidas más devastadoras. Aprendí que la familia no es solo sangre, es elección, es esfuerzo, es respeto mutuo y consideración y la voluntad de aparecer incluso cuando es difícil. Aprendí que está bien estar sola, que la soledad no es lo mismo que estar sola, que puedes construir una vida rica y significativa sin una familia tradicional a tu alrededor. Aprendí que los objetos materiales importan no por su valor monetario sino por las historias que cuentan, por las conexiones que representan, por las formas en que nos anclan a nuestro pasado y nos dan un sentido de continuidad en un mundo que está constantemente cambiando. Y aprendí que la traición, aunque devastadora, puede también ser un maestro, puede mostrarte quién eres realmente cuando todo lo demás es despojado, puede revelarte fortalezas que no sabías que tenías, puede obligarte a enfrentar verdades que habías estado evitando durante años. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Sé que mi historia no tiene un final perfectamente feliz, no hay reconciliación completa, no hay restauración total de lo que se perdió. Pero es real, es honesto. Y tal vez eso es más valioso que cualquier final de cuento de hadas. La vida no siempre nos da finales limpios y ordenados. A veces nos da finales complicados y desordenados que requieren que sigamos trabajando, que sigamos eligiendo, que sigamos creciendo mucho después de que la crisis inicial haya pasado. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has sido traicionado por alguien que amabas? ¿Has tenido que establecer límites dolorosos con miembros de tu familia? ¿Has luchado con el perdón, con tratar de equilibrar el amor y la autoprotección? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio, para ofrecerte el apoyo que tal vez no encuentres en otro lugar. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia resonó contigo de alguna manera, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones y las decisiones que has tomado o necesitas hacer. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor, que la traición familiar es real y devastadora, pero no tiene que ser el final de tu historia. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible, que han encontrado la fuerza para reconstruir cuando todo se derrumbó. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar, incluso si esa sanación es imperfecta, incluso si siempre llevamos las cicatrices. Podemos elegir establecer límites, incluso cuando es difícil, incluso cuando otros nos llaman egoístas o poco amorosos. Podemos elegir protegernos, valorarnos, insistir en ser tratados con respeto y dignidad. Y podemos elegir contar nuestras historias, compartir nuestras verdades, porque al hacerlo no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también damos permiso a otros para hacer lo mismo, para reconocer su propio dolor, para establecer sus propios límites, para reclamar sus propias vidas. Te mando un abrazo, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu historia, cualquiera que sea tu dolor. Y espero leerte en los comentarios, espero conocer tu historia, espero ser parte de tu proceso de sanación así como compartir mi historia ha sido parte del mío. Recuerda que cuando mi hijo vendió mis muebles para viajar a París con mi nuera, pensó que había ganado, pensó que había conseguido lo que quería sin consecuencias. Pero la sorpresa que le preparé no fue venganza, fue consecuencias, fue la realidad de que las acciones tienen resultados, de que la traición tiene un precio, de que no puedes tratar a las personas como objetos desechables y esperar que sigan estando ahí para ti. La verdadera sorpresa fue descubrir que yo era más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba, que podía sobrevivir sin él, que podía reconstruir mi vida, y que cuando finalmente regresó arrepentido, fui yo quien tuvo el poder de decidir los términos de nuestra relación, fui yo quien estableció los límites, fui yo quien eligió cuánto dar y cuánto retener. Esa es la lección que espero que mi historia te enseñe, que siempre tienes poder, siempre tienes elección, siempre puedes decidir qué tipo de tratamiento aceptarás y qué tipo rechazarás, sin importar quién sea la otra persona, sin importar cuánto los ames, sin importar cuánto miedo tengas de estar solo. Tu dignidad, tu paz, tu bienestar, esas cosas no son negociables, y cualquiera que te pida que las sacrifiques no te ama realmente, no importa lo que digan.